Nunca olvidaré el día de mi boda con André yo, Isabel. Me sentía la mujer más afortunada del mundo mientras caminaba por el pasillo de la pequeña iglesia del pueblo, con mi vestido blanco ondeando suavemente con cada paso. Los ojos de André, llenos de amor y promesas, me dieron la bienvenida al altar. En ese momento, creí que nuestro amor duraría para siempre. Nuestra luna de miel fue breve pero inolvidable. Pasamos una semana en la costa, disfrutando del mar, el sol y la mutua compañía. Sin embargo, la realidad nos esperaba a nuestro regreso. André había heredado la responsabilidad de la granja familiar tras la muerte de su madre, y era hora de que nos instaláramos allí. El día que llegamos a la granja, sentí una mezcla de emoción y aprensión. La propiedad era hermosa, con amplios campos verdes y un antiguo pero encantador caserón de 2 plantas. Roberto nos recibió en la entrada, con una sonrisa cálida y un fuerte abrazo para ambos. «Bienvenidos a casa», dijo, y esas palabras resonaron en mi interior. ¿Podría realmente llamar hogar a este lugar tan diferente de la bulliciosa ciudad donde había crecido? Los primeros días fueron un torbellino de actividad. Andrés se sumergió de inmediato en el trabajo de la granja, levantándose antes del amanecer y regresando exhausto al anochecer. Yo, por mi parte, intentaba adaptarme a mi nuevo papel de ama de casa rural. Las tareas domésticas me resultaban abrumadoras al principio, pero estaba decidida a dar lo mejor de mí. Por amor a André, Roberto fue una presencia constante durante esos primeros días. Siempre dispuesto a ayudar, me enseñó los entresijos de la casa y me contó historias sobre la familia de André. Su amabilidad y paciencia me hicieron sentir más cómoda en mi nuevo entorno. A medida que pasaban las semanas, comencé a establecer una rutina. Me levantaba temprano para preparar el desayuno para André y Roberto. Luego me ocupaba de las tareas del hogar y, por las tardes, solía sentarme en el porche a leer o a contemplar el paisaje. Fue durante esos momentos de tranquilidad cuando empecé a darme cuenta de lo sola que me sentía. André, aunque amoroso, estaba siempre ocupado con el trabajo de la granja. Nuestros momentos juntos se limitaban a las cenas y a breves conversaciones antes de dormir. Poco a poco sentí que nos estábamos distanciando y una sensación de vacío comenzó a crecer en mi interior. Fue entonces cuando Roberto empezó a llenar ese vacío. Al principio, fueron solo conversaciones casuales durante el desayuno o mientras yo tendía la ropa. Pero con el tiempo, esos momentos se volvieron más frecuentes y más profundos. Roberto tenía una forma de escuchar que me hacía sentir verdaderamente comprendida. Me contaba sobre su difunta esposa, sobre los desafíos de criar a André solo y sobre sus sueños y temores. Un día, mientras André estaba en el pueblo comprando suministros, Roberto me invitó a dar un paseo por la propiedad. Caminamos juntos, admirando los campos de trigo dorado que se mecían con la brisa. En un momento dado, Roberto se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Isabel», dijo con voz suave, «no sabes cuánto me alegra que estés aquí. Has traído luz a esta vieja granja». Sentí un rubor subir por mis mejillas y mi corazón comenzó a latir más rápido. En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos hacia Roberto habían cambiado. Ya no lo veía solo como mi amable suegro, sino como un hombre atractivo y comprensivo que me hacía sentir viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Esa noche, mientras yacía junto a André en la cama, mi mente no dejaba de revivir ese momento con Roberto. La culpa me carcomía, pero no podía negar la emoción que sentía. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos por el padre de mi esposo? Me prometí a mí misma que no actuaría sobre esos sentimientos, que era solo una fase pasajera debido a mi soledad. Pero el destino tenía otros planes. A medida que pasaban los días, Roberto y yo nos acercábamos cada vez más. Nuestras conversaciones se volvían más íntimas, nuestras miradas más prolongadas. Intentaba convencerme de que no estaba haciendo nada malo,
que solo éramos buenos amigos. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que estaba caminando por un terreno peligroso. El punto de inflexión llegó una tarde, lluviosa de otoño. André había ido a la ciudad vecina para asistir a una feria agrícola y no regresaría hasta el día siguiente. Roberto y yo estábamos, solos en la casa, sentados frente a la chimenea, escuchando el crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. No sé quién dio el primer paso, si él o yo. De repente, nuestros labios se encontraron en un beso apasionado y desesperado. Todos los sentimientos reprimidos, toda la tensión acumulada durante meses, explotaron en ese instante. Nos entregamos el uno al otro con una pasión que nunca antes había experimentado. Después, tumbados en el sofá, la realidad de lo que habíamos hecho nos golpeó con fuerza. El remordimiento y la culpa se apoderaron de mí, pero al mismo tiempo no podía negar lo viva que me sentía. «Esto no puede volver a suceder», dije con voz temblorosa. Roberto asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Ambos sabíamos que, a pesar de nuestras palabras, esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que miraba a André, sentía como si tuviera un cartel de traidora pegado en la frente. Intentaba compensarlo siendo más atenta y cariñosa, pero la culpa me consumía por dentro. Sin embargo, a pesar de mis buenas intenciones, no pude resistir la atracción que sentía hacia Roberto. Nos encontrábamos a escondidas, robando momentos de pasión, cuando André estaba ocupado en los campos. Cada encuentro era una mezcla de éxtasis y remordimiento, un cóctel embriagador del que no podía escapar. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias, volvemos a la historia. Nuestra aventura continuó durante meses. Nos volvimos expertos en el arte del engaño, encontrando excusas para pasar tiempo juntos, intercambiando miradas cómplices durante las comidas familiares. Era un juego peligroso, y en el fondo sabíamos que no podría durar para siempre. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, mientras Roberto y yo nos besábamos apasionadamente en el granero, escuchamos un ruido. Nos separamos de golpe, aterrorizados, solo para ver a Miguel, uno de los jornaleros, mirándonos con los ojos como platos. El mundo se detuvo en ese instante. Miguel, visiblemente incómodo, murmuró una disculpa y salió corriendo. Roberto y yo nos miramos, sabiendo que nuestro secreto había sido descubierto. «Tengo que hablar con él», dijo Roberto con voz grave. «Tengo que asegurarme de que no dirá nada», asentí, incapaz de pronunciar palabra. El miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si Miguel le contaba a André? ¿Cómo podríamos explicar esto? Los días siguientes fueron una agonía. Cada vez que veía a Miguel, sentía que mi corazón se detenía. El joven evitaba mi mirada y parecía incómodo en mi presencia. Roberto me aseguró que había hablado con él y que había prometido guardar silencio, pero la incertidumbre me estaba matando. Fue entonces cuando Roberto tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos, Roberto se aclaró la garganta y dijo: «André, hijo, hay algo que necesito decirte». Mi corazón se detuvo. ¿Realmente iba a confesarlo todo? Miré a Roberto con pánico, pero su expresión era de determinación. «¿Qué pasa, papá?», preguntó André, ajeno al tornado emocional que estaba a punto de desatarse. Roberto tomó aire y comenzó a hablar. Le contó todo a André. Cómo habíamos comenzado a acercarnos, cómo los sentimientos habían crecido entre nosotros y finalmente, cómo habíamos traicionado su confianza. Observé cómo el rostro de André pasaba de la confusión al shock y finalmente a una mezcla de dolor y furia que nunca antes había visto en él. Se levantó de la mesa, de un salto, tirando su silla al suelo. «¿Cómo pudieron hacerme esto?», gritó, con lágrimas en los ojos, «mi propia esposa y mi padre». Intenté hablar, explicarme, pero las palabras se atascaron en mi garganta.
¿Qué podía decir para justificar lo que habíamos hecho? André nos miró a ambos con una mezcla de disgusto y dolor. Luego, sin decir una palabra más, salió de la casa dando un portazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y yo nos quedamos sentados a la mesa, incapaces de mirarnos a los ojos. Nuestra aventura, que una vez nos había parecido apasionante y emocionante, ahora se revelaba en toda su crudeza, una traición imperdonable que había destruido a la persona que ambos amábamos. Los días siguientes fueron un infierno. Andrés se negó a hablar con cualquiera de nosotros. Se quedaba en el granero, durmiendo en un viejo catre, y solo entraba a la casa cuando sabía que no estaríamos allí. El dolor en sus ojos cada vez que nos cruzábamos era insoportable. Finalmente, una semana después de la confesión, André empacó sus cosas y se fue. No dijo a dónde iba, solo dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo y espacio y que se pondría en contacto con nosotros a través de su abogado para los trámites del divorcio. Su partida fue como un balde de agua fría que me despertó de la fantasía en la que había estado, viviendo. De repente, la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. Había destruido mi matrimonio, había traicionado la confianza de un buen hombre. ¿Y para qué? Por unos momentos de pasión que ahora me parecían vacíos y sin sentido. La noticia de nuestra infidelidad se extendió rápidamente por el pueblo. De repente, me convertí en el centro de todos los chismes y miradas de desaprobación. Las mismas personas que me habían dado la bienvenida con los brazos abiertos cuando llegué como la nueva esposa de André, ahora me miraban con desprecio y susurraban a mis espaldas: Roberto tampoco lo estaba pasando bien. Su reputación, construida a lo largo de décadas de trabajo honesto y dedicación a la comunidad, se hizo añicos de la noche a la mañana. Muchos de sus antiguos amigos le dieron la espalda y los negocios de la granja comenzaron a sufrir cuando la gente del pueblo decidió boicotear sus productos. Nuestra relación, que una vez había sido apasionada y emocionante, se volvió tensa e incómoda. Ya no podíamos mirarnos a los ojos sin sentir el peso de la culpa y el remordimiento. Los momentos de intimidad que habíamos compartido ahora parecían lejanos y surreales, como si hubieran sido parte de otra vida. Intentamos seguir adelante, tratando de mantener la granja en funcionamiento y de sobrellevar el ostracismo social, pero cada día era una lucha. La ausencia de André se sentía en cada rincón de la casa, en cada momento del día. Su silla vacía, en la mesa del comedor, sus botas de trabajo aún en el porche, todo me recordaba constantemente el daño que habíamos causado. Una noche, mientras estaba sentada en el porche mirando las estrellas, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y el juicio constante. A la mañana siguiente, le comuniqué mi decisión a Roberto. Aunque vi el dolor en sus ojos, también noté un destello de comprensión. Ambos sabíamos que esto era lo mejor. Empaqué mis cosas en silencio, llevando conmigo solo lo esencial. Antes de irme, dejé una carta para André, pidiéndole perdón una vez más y deseándole que encontrara la felicidad que merecía. No esperaba su perdón, pero necesitaba que supiera cuánto lamentaba mis acciones. Con el corazón pesado pero decidido, me subí a mi coche y me alejé de la granja, dejando atrás el escenario de mi mayor felicidad y mi peor error. Los meses siguientes fueron un torbellino. Viajé sin rumbo, fijo, tomando trabajos temporales en diferentes ciudades. Camarera en un pequeño café de carretera, recepcionista en un motel, incluso probé suerte como vendedora ambulante. Cada nuevo lugar, cada nuevo trabajo era un intento de escapar de mi pasado, de reinventarme, pero por mucho que lo intentara, no podía huir de mis recuerdos ni de mi culpa. Las noches eran especialmente difíciles.
En la quietud de habitaciones de hotel baratas o apartamentos alquilados, los recuerdos me asaltaban. El rostro dolido de André, la mirada de decepción en los ojos de Roberto, los susurros y miradas, de juicio de la gente del pueblo. Todo volvía a mí en oleadas, robándome el sueño y la paz. Fue durante uno de esos momentos de introspección nocturna, cuando me di cuenta de que huir no era la solución. Necesitaba enfrentar mi pasado, aceptar mis errores y tratar de reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos. Con esta nueva determinación, decidí regresar a mi ciudad natal. No sería fácil, lo sabía. Tendría que enfrentar las preguntas y los juicios de quienes me conocían, pero sentía que era el único camino hacia la redención. El día que llegué a mi antigua ciudad, sentí una mezcla de nostalgia y ansiedad. Las calles familiares, los parques donde solía jugar de niña, todo parecía igual y a la vez diferente. O quizás era yo la que había cambiado. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era modesto, pero limpio y acogedor. Por primera vez en meses, sentí que tenía un lugar al que podía llamar hogar. Encontrar trabajo no fue fácil. Mi historia me precedía, y muchos empleadores me cerraron las puertas en cuanto supieron quién era. Pero finalmente, la dueña de una pequeña librería me dio una oportunidad. Todos cometemos errores, me dijo con una sonrisa comprensiva. Lo importante es cómo decidimos seguir adelante. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por fin, alguien me veía como una persona, no como la suma de mis errores. Trabajar en la librería resultó ser terapéutico. Me sumergía en los libros durante mis ratos libres, encontrando consuelo y sabiduría en sus páginas. Poco a poco, fui construyendo una nueva rutina, una nueva vida, pero el pasado nunca está completamente ausente. Un día, mientras organizaba una nueva remesa de libros, recibí una llamada de mi abogado. André había iniciado oficialmente los trámites de divorcio. Aunque esperaba esta noticia, no pude evitar que me afectara profundamente. Era el final definitivo de lo que una vez había sido un hermoso sueño. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, pero a la mañana siguiente me levanté con una nueva resolución. Aceptaría el divorcio con dignidad y haría todo lo posible para que el proceso fuera lo menos doloroso posible para André. Los meses pasaron y poco a poco fui sanando. Hice nuevos amigos en la librería y en mi vecindario, personas que no me juzgaban por mi pasado, sino que me aceptaban por quien era ahora. Comencé a participar en un grupo de apoyo para personas que estaban pasando por divorcios difíciles, y descubrí que compartir mi historia y escuchar las de otros me ayudaba a procesar mis propias emociones. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Una tarde, mientras cerraba la librería, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz. Isabel, dijo, su voz cargada de emoción. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesitaba saber cómo estabas. Por un momento no supe qué decir. Una parte de mí quería colgar, cortar ese último lazo con mi pasado, pero otra parte, la parte que había estado trabajando en el perdón y la aceptación, decidió escuchar. Estoy bien, Roberto, respondí finalmente, tratando de reconstruir mi vida. Nuestra conversación fue breve y algo incómoda. Roberto me contó que la granja estaba pasando por tiempos difíciles, que el pueblo aún no lo había perdonado completamente. Me habló de André, que había regresado brevemente para recoger algunas cosas y luego se había ido de nuevo, sin decir a dónde. Cuando colgué, me sentí extrañamente en paz. Hablar con Roberto había sido como cerrar un capítulo, reconocer que esa parte de mi vida había terminado, pero que no definía quién era yo ahora. Los días siguientes fueron de reflexión intensa. Pensé mucho en André. En el daño que le habíamos causado, decidí escribirle una carta, no para pedir perdón.
Sabía que eso era pedir demasiado, sino para expresar mi arrepentimiento sincero y desearle lo mejor. Escribir esa carta fue uno de los actos más difíciles y catárticos de mi vida. Vertí en ella todo mi arrepentimiento, mi vergüenza, pero también mi esperanza de que él pudiera encontrar la felicidad que merecía. No esperaba una respuesta, y no la recibí. Pero el acto de escribirla me ayudó a dar otro paso hacia la sanación. A medida que pasaba el tiempo, comencé a sentir que estaba recuperando el control de mi vida. Ya no me definía por mis errores pasados, sino por mis acciones presentes y mis esperanzas para el futuro. Empecé a tomar clases nocturnas en la universidad local, estudiando literatura. Descubrí una pasión por la escritura que no sabía que tenía. Comencé a escribir historias, ficción al principio, pero poco a poco me atreví a explorar mi propia experiencia en mi escritura. Un día, casi un año después de mi regreso a la ciudad, estaba cerrando la librería cuando vi una figura familiar en la acera de enfrente. Era André. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí como si el tiempo se detuviera. No sé, acercó, y yo no hice ningún movimiento hacia él. Simplemente nos miramos por un momento, y luego él asintió levemente antes de darse la vuelta y alejarse. Ese breve encuentro me dejó temblando, pero también me dio una extraña sensación de cierre. André no me había perdonado. Su mirada todavía mostraba dolor, pero el hecho de que no hubiera apartado la mirada, de que hubiera reconocido mi presencia, me dio esperanza. Esperanza de que algún día, tal vez, podríamos al menos coexistir en paz. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. Había cometido errores terribles, había lastimado a personas que amaba, había perdido mucho en el camino, pero también había aprendido, había crecido, había encontrado una fuerza en mí que no sabía que existía. Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de optimismo genuino. Mi historia estaba lejos de terminar. Tenía mucho que aprender, mucho que dar, mucho por lo que vivir. No podía cambiar el pasado, pero podía moldear mi futuro. Y estaba decidida a hacerlo de una manera que me hiciera sentir orgullosa. Una decisión a la vez. Mientras me preparaba para dormir, pensé en las palabras que había leído en uno de los libros de la tienda. El perdón es el aroma que la violeta deja en el talón que la ha aplastado. Tal vez algún día, pensé, sería capaz de perdonarme completamente a mí misma. Y tal vez, solo tal vez, otros también podrían perdonarme. Con ese pensamiento, cerré los ojos, lista para enfrentar otro día, otra oportunidad de ser mejor, de hacer las cosas bien. Mi historia continuaba, y estaba determinada a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, redención y, con suerte, un poco de felicidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi vida adquirió una nueva rutina, una que me llenaba de propósito y satisfacción. Las mañanas en la librería, las tardes estudiando o escribiendo, las noches reflexionando sobre mi progreso y mis metas. Mis estudios de literatura se convirtieron en una pasión cada vez más profunda. Descubrí que tenía una habilidad natural para analizar textos, para desentrañar los significados ocultos en las palabras de los grandes autores. Mis profesores comenzaron a notar mi dedicación y mi talento, y me animaron a considerar una carrera académica. Un día, mientras estaba sumergida en la lectura de Madame Bovary de Flaubert, me di cuenta de cuánto me identificaba con la protagonista. Como Emma Bovary, yo también había buscado la pasión y la emoción fuera de mi matrimonio, con consecuencias desastrosas, pero a diferencia de ella, yo había sobrevivido a mi caída, había encontrado la fuerza para levantarme y seguir adelante. Esta revelación me inspiró a escribir un ensayo comparando mi experiencia con la de Emma Bovary. Lo hice con honestidad brutal,
sin escatimar en los detalles dolorosos de mi propia historia. Cuando lo terminé, me sentí exhausta, pero extrañamente liberada. Con manos temblorosas, se lo entregué a mi profesora de literatura. Parte de mí temía su reacción, temía ser juzgada una vez más. Pero cuando me devolvió el ensayo una semana después, sus ojos brillaban con entusiasmo. «Isabel», me dijo, «esto es extraordinario. Tu análisis es profundo y tu honestidad es impresionante. Creo que deberías considerar publicarlo». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Publicar mi historia? ¿Exponerme de esa manera al mundo? La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Después de mucha reflexión y de varias conversaciones con mi terapeuta, decidí dar el salto. Trabajé durante meses en pulir el ensayo, ampliándolo hasta convertirlo en una memoria corta. Cada palabra que escribía era como arrancar una espina de mi corazón, doloroso pero necesario. El día que recibí la carta de aceptación de una pequeña editorial local, lloré. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de alivio. Por fin sentía que estaba haciendo algo significativo con mi experiencia, que tal vez mi historia podría ayudar a otros a evitar mis errores o a encontrar la fuerza para superar los suyos. La publicación de mi libro fue un momento agridulce. Por un lado, me sentía orgullosa de lo que había logrado. Por otro, significaba exponer mi historia a un público más amplio, incluidas las personas de mi pasado. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de Roberto. Había leído el libro «Isabel», me dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por tu honestidad. Leer tu perspectiva me ha ayudado a entender muchas cosas y me ha hecho darme cuenta de cuánto lo siento yo también». Esa conversación fue un punto de inflexión en nuestra relación. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso era imposible. Pero logramos establecer una especie de amistad cautelosa, basada en el entendimiento mutuo y el arrepentimiento compartido. André, por su parte, nunca se puso en contacto directamente conmigo después de la publicación del libro, pero a través de amigos comunes, supe que lo había leído. Me dijeron que había comentado que el libro le había ayudado a encontrar cierto cierre, aunque el dolor y la traición aún estaban presentes. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mi libro, aunque no fue un gran éxito comercial, recibió elogios de la crítica por su honestidad y su profundidad emocional. Fui invitada a dar charlas en universidades y grupos de apoyo, compartiendo mi historia y las lecciones que había aprendido. En una de estas charlas, conocí a Martín, un profesor de psicología que había pasado por su propia experiencia de infidelidad y perdón. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por nuestras experiencias compartidas y nuestro deseo de ayudar a otros. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. Fue un proceso lento y cuidadoso. Ambos teníamos cicatrices emocionales y miedos que superar, pero también teníamos una comprensión profunda de la fragilidad de la confianza y la importancia de la honestidad. Martín me enseñó que era posible amar de nuevo, que mi pasado no me definía ni me condenaba a una vida de soledad, y yo le enseñé que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro hacia atrás en el camino que he recorrido y me maravillo de lo lejos que he llegado, de la mujer perdida y desesperada que una vez fui a la persona que soy ahora, una escritora publicada, una estudiante de doctorado en literatura, una mujer capaz de amar y ser amada. No pretendo decir que todo es perfecto, todavía hay días en los que la culpa me pesa, en los que me pregunto, ¿y sí? Pero esos días son cada vez menos frecuentes. He aprendido a perdonarme, a aceptar mi pasado como una parte de quien soy, pero no como lo único que me define. Mi relación con Martín es diferente a cualquier otra que haya tenido. Está basada en la honestidad absoluta, en la comunicación abierta, en el respeto mutuo.
Hemos aprendido a enfrentar los problemas juntos, a no huir cuando las cosas se ponen difíciles. Roberto y yo mantenemos un contacto esporádico. Nuestras conversaciones son amables, pero siempre teñidas de una cierta melancolía. Ambos sabemos que lo que hicimos no puede deshacerse, pero también sabemos que hemos crecido y aprendido de ello. Andrés sigue siendo una ausencia dolorosa en mi vida. Sé que probablemente nunca me perdonará completamente y lo entiendo, pero espero que, como yo, haya encontrado una manera de seguir adelante, de encontrar la felicidad que merece. Mientras miro por la ventana de mi estudio, veo el atardecer pintando el cielo de tonos cálidos. Martín está en la cocina preparando la cena. Puedo oír el suave tintineo de los platos y el aroma de la comida llena el apartamento. Me doy cuenta de que, a pesar de todo, soy feliz, no con la felicidad ingenua y despreocupada de mi juventud, sino con una felicidad más profunda y madura, una felicidad que viene de la aceptación, del crecimiento, del amor ganado con esfuerzo y honestidad. Mi historia no ha terminado. Sé que aún me quedan muchos capítulos por escribir, muchos desafíos que enfrentar. Pero ya no le temo al futuro. He aprendido que soy más fuerte de lo que creía, más resiliente de lo que imaginaba. Y si hay una lección que espero que otros puedan aprender de mi historia, es esta. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de redención, de crecimiento, de amor. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomarla. Mientras cierro mi diario y me preparo para unirme a Martín en la cocina, siento una profunda gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por las segundas oportunidades y por la fuerza que he encontrado dentro de mí. El aroma de la cena me atrae hacia la cocina, donde Martín está terminando de preparar la mesa. Me recibe con una sonrisa cálida, esa sonrisa que siempre logra iluminar hasta mis días más oscuros. ¿Cómo va la escritura?, me pregunta mientras me acerco para darle un beso en la mejilla. Bien, respondo. Creo que estoy cerca de terminar el primer borrador de mi novela. Martín asiente con aprobación. Has sido mi mayor apoyo en este nuevo proyecto. Una novela que explora temas de perdón y redención. Aunque no es autobiográfica, sin duda se nutre de mis experiencias personales. Nos sentamos a cenar, disfrutando de la comida y la compañía mutua. Nuestra conversación fluye fácilmente, saltando de temas triviales a profundas discusiones sobre la vida y el amor. Es en estos momentos cuando más aprecio lo que tenemos, esta conexión que hemos construido sobre los cimientos de la honestidad y el entendimiento mutuo. Después de la cena, mientras lavamos los platos juntos, Martín me mira con una expresión seria. Isabel, dice, hay algo de lo que quiero hablarte. Siento un nudo en el estómago. A pesar de lo lejos que he llegado, todavía hay momentos en los que el miedo a perder todo lo que he ganado me paraliza. ¿Qué pasa?, pregunto, tratando de mantener la calma. Martín toma una respiración profunda antes de continuar. He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Mi corazón late con fuerza. ¿Acaso está teniendo dudas sobre nuestra relación? Y me he dado cuenta de algo, continúa. No puedo imaginar mi vida sin ti, Isabel. Quiero pasar el resto de mis días contigo, compartiendo nuestras alegrías y enfrentando juntos nuestros desafíos. Se arrodilla frente a mí, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Isabel, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brotan de mis ojos mientras miro el hermoso anillo en la caja. Es sencillo, pero elegante, justo como nuestra relación. Sí, susurro, mi voz quebrada por la emoción. Sí, me casaré contigo. Martín desliza el anillo en mi dedo y nos fundimos en un abrazo. En ese momento, siento que todo en mi vida ha llevado a este punto. Todos los errores, todas las lecciones aprendidas, todo el crecimiento personal me han preparado para este momento de pura felicidad.
Sin embargo, en medio de mi alegría, no puedo evitar pensar en André. ¿Cómo reaccionará cuando se entere de mi compromiso? ¿Sentirá que estoy dejando atrás completamente nuestro pasado compartido? Como, si leyera mis pensamientos, Martín me toma de las manos y me mira a los ojos. Sé que esto puede traer emociones complicadas. Dice suavemente, y quiero que sepas que entiendo tu pasado, es parte de quien eres, Isabel, y lo acepto completamente. No espero que olvides o ignores esa parte de tu vida. Solo espero que me permitas ser parte de tu futuro. Sus palabras me conmueven profundamente. Una vez más, me maravillo de la comprensión y el amor que Martín me ofrece. En los días siguientes, mientras compartimos la noticia de nuestro compromiso con amigos y familiares, me encuentro reflexionando sobre el camino que me ha llevado hasta aquí. Pienso en la joven ingenua que fui, en la mujer perdida en la que me convertí, y en la persona que soy ahora. Decido que es hora de cerrar un capítulo más de mi pasado. Con el apoyo de Martín, escribo una carta a André. No es una invitación a nuestra boda. Sé que eso sería inapropiado y doloroso para él. En su lugar, es una carta de agradecimiento y de despedida. Le agradezco por los buenos momentos que compartimos, por las lecciones que aprendí de nuestro matrimonio y de su pérdida. Le pido perdón una vez más, aunque sé que puede que nunca lo reciba completamente. Y finalmente, le deseo sinceramente que encuentre la felicidad que merece. Enviar esa carta es como quitarme un peso de encima. No espero una respuesta y no la recibo, pero el acto de escribirla y enviarla me ayuda a cerrar ese capítulo de mi vida, de una manera que me permite mirar hacia el futuro con el corazón abierto. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los meses pasan volando, mientras Martín y yo nos sumergimos en los preparativos de la boda. Decidimos que será una ceremonia pequeña e íntima, solo con nuestros amigos más cercanos y familia. Una tarde, mientras reviso la lista de invitados, me detengo en el nombre de Roberto. ¿Debería invitarlo? La pregunta me atormenta durante días. Finalmente, decido llamarlo. Nuestra conversación es incómoda al principio, pero poco a poco se vuelve más cálida. Le cuento sobre mi compromiso y, para mi sorpresa, me felicita sinceramente Isabel, dice, su voz cargada de emoción. Me alegro mucho por ti. Has recorrido un largo camino y te mereces esta felicidad. Tomo una respiración profunda antes de hacer la pregunta, que ha estado en mi mente. Roberto, me preguntaba si te gustaría asistir a la boda. Hay un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habla, su voz es suave pero firme. Te lo agradezco, Isabel, pero creo que sería mejor si no asisto. Hay demasiada historia, demasiado dolor. Pero quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo. Aunque una parte de mí se siente decepcionada, entiendo y respeto su decisión. Nuestra conversación termina en buenos términos, y siento que hemos dado un paso más hacia la sanación. El día de la boda llega antes de que me dé cuenta. Mientras me miro en el espejo, vestida de novia por segunda vez en mi vida, no puedo evitar pensar en lo diferente que me siento esta vez. Ya no soy la joven ingenua que cree en los cuentos de hadas. Soy una mujer que ha vivido, que ha cometido errores, que ha aprendido y crecido. Martín me espera en el altar, su rostro iluminado por una sonrisa que refleja todo el amor que compartimos. Mientras camino hacia él, siento una profunda paz. Sé que este matrimonio será diferente. Está construido sobre una base de honestidad, comprensión y un amor que ha sido probado y fortalecido por las dificultades. Intercambiamos nuestros votos, promesas que van más allá de las palabras tradicionales. Prometemos ser honestos siempre, enfrentar juntos los desafíos de la vida y nunca dar por sentado el amor que compartimos. Cuando el oficiante nos declara marido y mujer,
siento como si estuviera comenzando un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo lleno de posibilidades, de esperanza y de amor. En la recepción, rodeada de amigos y familiares que han estado conmigo en los momentos más oscuros y en los más brillantes, me siento abrumada por la gratitud. Cada persona en esta sala ha jugado un papel en mi viaje de redención y crecimiento. Mientras bailo con Martín nuestra primera danza como marido y mujer, pienso en todo lo que he vivido para llegar a este momento, en los errores que cometí, en el dolor que causé y experimenté, en las lecciones que aprendí. Me doy cuenta de que mi historia de traición y redención no es solo mía. Es una historia que comparto con cada persona que ha luchado contra sus propios demonios, que ha cometido errores y ha encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. Esa noche, mientras Martín y yo nos preparamos para partir hacia nuestra luna de miel, miro por última vez el salón donde celebramos nuestra boda. Veo los rostros sonrientes de nuestros seres queridos, las flores que decoran las mesas, las luces tenues que crean una atmósfera de calidez y amor. Y en ese momento siento una profunda paz. Sé que mi viaje no ha terminado. Sé que habrá más desafíos por delante, más lecciones que aprender. Pero también sé que estoy lista para enfrentar lo que venga. Porque ahora entiendo que la vida no se trata de evitar cometer errores. Se trata de cómo respondemos a esos errores, cómo aprendemos de ellos y cómo usamos esas lecciones para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Mientras Martín y yo nos alejamos en el coche, rumbo a nuestro futuro, juntos, miro por el espejo retrovisor. Veo el lugar donde celebramos nuestra boda volverse cada vez más pequeño en la distancia, y me doy cuenta de que es una metáfora perfecta de mi vida. Mi pasado, con todos sus errores y dolores, no desaparece. Siempre estará ahí, una parte innegable de quién soy, pero ahora es más pequeño, menos dominante. Ya no define mi presente ni dicta mi futuro. En su lugar, miro hacia adelante, hacia el camino que se extiende ante nosotros, un camino lleno de posibilidades, de amor, de crecimiento continuo, y mientras Martín toma mi mano y me sonríe, sé que estoy exactamente donde debo estar, lista para escribir el próximo capítulo de mi historia, una historia de redención, de amor y de esperanza, porque al final eso es lo que todos somos, narradores de nuestras propias historias, autores de nuestros propios destinos, y mi historia, con todos sus giros y vueltas, está lejos de terminar.